Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Entonces vamos a hablar de riego, la clase de hoy. Ahí están las 4 preguntas básicas que para riego se utilizan. De esas 4 preguntas, en la clase anterior de Crowatt hemos visto que 2 de ellas, cuándo regar, que es el momento oportuno de riego, y cuánto regar, que es la lámina a aplicar, de alguna manera conversamos, ¿no? Presentando las distintas opciones. Son preguntas que surgen después de las 2 primeras. ¿Por qué regar? Entonces, esta pregunta, la primera, es muy fácil de explicar en una región árida, donde tenemos las precipitaciones muy por debajo, muy inferiores a lo que puede ser la evapotranspiración. La vegetación natural es propia de un ámbito de desierto, de estepa, y entonces en esos lugares, para que haya cultivos, se necesita riego, se necesita aplicar agua. En ese caso, la pregunta sería con qué agua contamos, con qué fuente y con qué disponibilidad. Ahora, si nos vamos en el caso de Argentina, tenemos prácticamente 2/3 partes del territorio con esa condición. Si en cambio nos vamos a lo que es las regiones más húmedas de Argentina, la región pampeana, la pregunta de por qué regar ya tiene otra connotación, porque el cultivo, con las lluvias, tiene posibilidades de crecimiento y tiene posibilidades de productividad. Lo que ocurre es que en estas regiones hay variabilidad de las precipitaciones y esa variabilidad hace que en algún momento haya déficit hídrico e impacte negativamente en la productividad, en los rendimientos. En ese caso, hay un tipo de riego específico llamado riego suplementario, que ya lo vamos a dar en detalle, que podría utilizarse. Lo que ocurre es que tiene otras características desde el punto de vista de la pregunta. Ya interesa no solamente la fuente de agua, que es muy importante como en el caso de regiones áridas, sino también una cuestión más económica, porque en los sistemas de riego para regiones áridas ya se organiza una red colectiva, en tanto que en las regiones húmedas esa red es individual, no existe. Y la segunda pregunta es cómo regar, y esto hace referencia a todos los métodos de riego, básicamente divididos en 3: riego por gravedad o superficie, riego por aspersión y riego por goteo. Bien, entonces son las 4 preguntas del por qué regar. Vamos a ponerlo en pantalla amplia para que se vea mejor. Bueno, está un poco lento. Para que pueda hacer. Bueno, ustedes ven ahí las pantallas que tenemos un riego integral, un riego que ocurre cuando P, que es la precipitación, es el menor al 20% de la evapotranspiración de referencia. Bien, en ese caso quiere decir que las lluvias son muy escasas. Como les decía recién, toda la región árida y semiárida de Argentina. El segundo es riego complementario. En ese caso, la precipitación está en el orden de el 20% de la evapotranspiración de referencia y el 60%. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es probable que haya precipitaciones de tipo estacional, es decir, que en este periodo ocurren lluvias que pueden complementar la falta o la necesidad de evapotranspiración. Y por lo tanto se necesita sí o sí contar con riego. Estas son regiones, por ejemplo, Santiago del Estero, San Luis, algunas partes de Córdoba, donde tenemos precipitaciones más de tipo estival y en invierno hay faltante de agua. Entonces, por ejemplo, los cultivos de invierno, en el caso de hacer ese tipo de cultivo, trigo u otros cultivos, necesitan sí o sí riego. De lo contrario, no se pueden planificar porque las lluvias son muy irregulares y en ese periodo es donde más irregularidad existe. En el verano llueve y por allí el riego se utiliza menos, pero también puede ocurrir que la variabilidad
de las precipitaciones sea necesario utilizar. Y por último, riego suplementario, donde si se analizan las precipitaciones con respecto a la evapotranspiración es casi semejante, pero aquí lo que dice la palabra es irregular, es decir, tenemos variabilidad de a veces algunos días, una semana, 2 semanas, y a veces un poco mayor. La última, por ejemplo, en este año hubo periodos secos importantes, eh, prácticamente lo que es febrero, fue un mes relativamente seco. El último periodo más seco que ocurrió fue en el año 2018. Ahí tuvimos prácticamente desde enero hasta abril con déficit hídrico importante, fue unas pérdidas muy grandes a nivel productivo. Bueno, entonces, en esta otra diapositiva lo que se ven es el mapa de los distintos climas, como para reafirmar que las 2/3 partes de Argentina son áridas o semiáridas, y esta parte de la región pampeana que tiene ese clima para riego suplementario. En el resto tenemos o riego integral o riego complementario. Bien, aquí un poco para mostrar a nivel mundial todo lo que es la superficie bajo riego, o sea, la cantidad en hectáreas bajo riego durante el siglo XX ha aumentado de forma importante, pero ya en los últimos años se mantiene prácticamente estable. Entonces hay 232 millones de hectáreas bajo riego, y ustedes pueden ver aquí que uno de los países que mayor cantidad de hectáreas bajo riego tienen es Pakistán. Pakistán está en el orden de las 16 millones de hectáreas, y le sigue China, que tiene, y la India y China, cada una de ellas que tienen, Pakistán 160 millones de hectáreas, y de ese total, porque estamos hablando de 232 millones, ya la mitad casi es Pakistán, y después tenemos otros grandes porcentajes entre China y la India. Bueno, estos tres países, la cantidad más importante que tienen bajo riego es para arroz, cultivo de arroz bajo riego. Después tenemos otros países que tienen una cantidad un poco menor, caso de Brasil, y Argentina fundamentalmente tiene que está en este aquí triangulito, está en el orden de las 2.200.000 hectáreas. Esta otra diapositiva nos muestra lo que son las distintas provincias argentinas bajo riego. Esta superficie ya aquí está entonces entre 2.100.000, 2.200.000. La fuente de información no es muy actualizada. Realmente tenemos todo lo que es la superficie para riego integral. Los métodos son fundamentalmente riego por superficie. Y después tenemos las nuevas regiones bajo riego que se encuentran todas bajo riego por aspersión o riego por goteo. O sea, las áreas nuevas incorporadas con riego lo hacen con otra tecnología, más modernas, podemos decir, desde el punto de vista del manejo del agua. Las provincias, entonces, aquí se ven, en este caso, fíjense que Buenos Aires ocupa una importante proporción y le sigue Mendoza. Entonces, aquí tenemos, en Buenos Aires, prácticamente tenemos 350.000 hectáreas bajo riego, y en Mendoza tenemos aproximadamente 260.000 hectáreas bajo riego. De esas, tenemos por un lado agua subterránea, y por otro lado con agua superficial. Mendoza tiene lo que es de color, para ustedes, un color más tipo un lila claro, es riego superficial, y lo que es más azul es el color más azul es agua subterránea. Entonces, Buenos Aires tiene
una mayor importancia en riego con agua subterránea, en cambio Mendoza es muy poco. Ahí me están diciendo que hay chicos para entrar, a ver, ahí lo estoy admitiendo. Bien, ahí estamos. Ya están admitidos. El resto de las provincias, si ustedes ven aquí, tienen una superficie bajo riego relativamente más baja o mucho menor que el resto. Después, con respecto a los cultivos, aquí en este gráfico de torta tenemos, por un lado, los que son cereales, tenemos el caso de trigo, otros cereales, maíz, aquí en porcentaje. Después tenemos muchos lo que es frutales, 24%, un gran porcentaje de arroz, 13%, y tenemos también hortalizas. Todas las hortalizas de Argentina están concentradas en los cinturones hortícolas de las distintas provincias, tienen riego. Una parte es riego por superficie y otra parte es riego por goteo. Algo también es riego por aspersión, pero todas se riegan, todas las hortalizas tienen riego. Bien, aquí en este esquema, lo que se trata de demostrar sería lo siguiente. Por un lado, ¿cuál es la fuente de agua? Que es lo primero que se considera en el caso de riego, ríos, arroyos, acuíferos, la fuente de agua, porque además de necesitar regar, por el caso de riego integral, es buscar la fuente. Si no se tiene fuente, la cantidad de superficie que se puede regar es limitada. De hecho, en Mendoza, que tiene 5 regiones de riego, el nombre que le asignan a esas regiones es oasis. La palabra oasis refiere a un lugar donde se puede hacer cultivos, donde existe agua en medio del desierto. Perdón, se me fue la diapositiva. A ver si hay uno más que quiere ingresar. Sí, hay 2 más. Bien. Sí. En el chat hay alguien más que está... Sí, ahí está. Ya la admití. Bien. Luego, entonces, si seguimos la flecha, nos dice que para un sistema de riego se necesita contar con una serie de infraestructura de tipo hidráulica. Por ejemplo, represa, es decir, un reservorio donde almacenar agua, diques, que son para derivar el agua, o estaciones de bombeo directamente. Estas se conocen como obras hidráulicas mayores, es decir, que necesitan una cierta un diseño, y generalmente este tipo de obras lo llevan adelante los distritos de riego, los gobiernos provinciales que están a cargo de esos distritos de riego. Son de tipo obras extraprediales. Luego también tenemos otras obras, también extraprediales, pero son menores, tomas, canales de derivación, partidores con puertas, que generalmente están distribuidas en toda la red de riego. Ese tipo de obras hidráulicas menores también son generalmente de alguna forma provistas o construidas por el distrito de riego o el ente gubernamental que está a cargo. Y ya luego, a nivel de finca o a nivel de predio, tenemos tomas internas, algún equipo de bombeo, canales de conducción del agua o tuberías, dependiendo de cómo es el método de riego. Entonces, este ya es un subsistema interno y llega a la parcela para ser aprovechado. Y en general, estos sistemas de riego pueden ser abiertos, en ese caso serían riego por gravedad,
o cerrado, que es riego presurizado. O puede ser algo mixto. Puede ser abierto en la red externa y cerrado en la red interna o predial. Esto tiene distintas posibilidades. Así, siguiendo con la introducción, los métodos de riego que podemos utilizar, hay distintas formas de clasificarlo, ¿no? No es una única forma. Este, por ejemplo, que se ve aquí, está clasificado en función del cultivo. En función del cultivo. Es decir, cultivos extensivos son aquellos donde se tienen cereales, oleaginosas, trigo, soja, maíz, arroz. Ese tipo de cultivos, muy propio de la pampa húmeda, donde hay superficie importante, en este tipo de cultivos se utilizan los tres métodos: gravedad, aspersión o goteo. También uno pregunta, ¿por qué goteo subterráneo? Bueno, ya vamos a ver que hay posibilidades en algunos cultivos extensivos de aprovechar este método. El más tradicional es gravedad. Generalmente se utilizan melgas, y aquí hago énfasis específicamente en el arroz, cultivo extensivo. Aspersión, básicamente son sistemas mecanizados, los que se utilizan en cultivos extensivos. Puede ser pivot central, el enrollador, avance frontal o side roll, que es otro método que también vamos a ver cuando veamos riego por aspersión. Son todos riego de tipo por aspersión. Mecanizado quiere decir que hay un cierto grado de posibilidad de que este método no necesita tanta mano de obra, es decir, hay una mecanización específica. Y el goteo subterráneo lo vamos a ver cuando se vea el correspondiente método de riego localizado. Ya en cultivos intensivos vamos a tener, es decir, ¿qué son los cultivos intensivos? Hortalizas, frutales, fundamentalmente. Todo lo que son los distintos tipos de frutales, todas las hortalizas, y si existiese posibilidad también dentro del intensivo, forestación. No es lo más habitual que haya forestación bajo riego, pero podría incluirse también, o a lo mejor en las etapas iniciales. En este caso, la aspersión, donde la manual, a diferencia de la mecanizada, requiere más mano de obra, estamos haciendo referencia fundamentalmente a cultivos como zanahoria, en la región costera santafesina, departamento está en Helvecia, en Santa Rosa, departamento Garay. Otros lugares que se utiliza ya, por ejemplo, papa, es un cultivo que, si bien está considerado intensivo y se utilizaba riego por aspersión manual, ha sido reemplazado por sistemas mecanizados. Entonces, ahí, por ejemplo, para el cultivo de papa, es más lo que existe en cultivos como pivo central que lo que queda como aspersión manual. Y ya riego localizado se utiliza mucho goteo y microaspersión en todo lo que son, este, por ejemplo, mm, vid, eh, frutales de carozo, eh, y otros tipos de peras, manzanas, ¿no? Tenemos muchas de esas frutales regados por goteo. Bueno, también se puede regar por gravedad estos cultivos, ¿no? Es decir, en algunos lugares todavía puede existir que haya frutales regados por gravedad. La tendencia un poco es a esta. Esta es la tendencia, ¿no? Porque el caso de Mendoza, el riego por gravedad en melgas o surcos sigue siendo muy importante todavía. Bien, siguiendo un poco con la introducción, eh, esta diapositiva lo que nos está diciendo básicamente es que a partir de la fuente de agua, es decir, cómo lograr determinar la fuente de agua, es un repaso de lo que hemos visto ya en agua subterránea, por ejemplo, la prospección geofísica, considerar una perforación de estudio, una perforación definitiva y evaluar en calidad y cantidad la fuente de agua.
ese es el caso de definir los pasos para el método de riego, para definir o para seleccionar luego qué riego utilizar. El tipo de suelo, eso es en general, ¿no es cierto? Todo esto, para cualquier método, todo esto que está aquí es general. Analizar el suelo, los problemas físicos, la composición química, ver un poco cómo son los lotes, porque muchos métodos tienen después que ver con lotes. La topografía, eso es muy importante, ya lo vamos a ver en riego por superficie, es muy importante la topografía. Luego vamos a hablar del cultivo, que es lo que obviamente se hace todo esto para un determinado cultivo, para poder producir. Ese cultivo entonces tiene digamos, una característica específica, un requerimiento de agua determinado, momentos críticos, entonces algunos métodos de riego pueden ser adaptados mejor a un cultivo que otro, por ejemplo arroz se adapta muy bien al riego por gravedad, por inundación, otros cultivos no son tan posibles de ser adaptados con este método, necesitan por ejemplo riego por goteo. La aspersión puede mojar las hojas y generar algún tipo de daño o sensibilidad o susceptibilidad a enfermedades. Esas son cuestiones que se consideran también. Y el clima tiene que ver muchas veces con esto de la distribución espacial y temporal de la lluvia, ¿no? Entonces, ahí, si es riego suplementario, sobre todo este aspecto hay que considerarlo muy importante. Velocidad de viento es muy importante para lo que tiene que ver con riego por aspersión, por ejemplo. Es decir, en síntesis, todos estos pasos son generales para cualquier método de riego. Después, cada uno de los métodos necesita puntualizar un poco y ya lo vamos a ver. Parámetros de riego, fundamentalmente aquí hablamos de dosis. En general, o en mi caso, a mí me interesa hablar de dosis cuando se está aplicando agua con riego. ¿Qué ocurre? Muchas veces se habla de lámina de riego. Pueden ustedes encontrar la palabra lámina de riego. En particular a mí me decía lo siguiente, me interesa decir, cuando hablamos de regiones de secano, donde la lluvia es la que predomina, la que es utilizada para los cultivos, uno refiere al término de lámina, es decir, el agua en el suelo está acumulada. Eso es lámina. Cuando hablamos de riego, a mí particularmente me gusta hablar de dosis, es decir, reemplazamos la palabra lámina por dosis, porque es algo que se aplica. Esa dosis se aplica y luego, por supuesto, se acumula en el suelo. Desde el punto de vista del cálculo es exactamente igual, porque es, si yo quiero sacar la dosis neta, es la cantidad de agua que se acumula en el suelo, es la capacidad de agua que está retenida en el suelo, en los microporos. Es lo mismo, pero desde el punto de vista conceptual, esa distinción es para que dosis está referida a riego y lámina a secano. Luego tenemos intervalo de riego, que es la cantidad de días que hay entre un riego y otro, y frecuencia, que es la inversa. Bueno, ya hemos visto lo que son riegos de alta frecuencia y riegos de baja frecuencia. Por lo tanto, los riegos de alta frecuencia quiere decir que el intervalo es corto, porque la frecuencia es la inversa del intervalo. Quiere decir que se riega cada día, cada 2 días, cada 3 días. Ya si la frecuencia es baja, en ese caso el intervalo de riego es alto, puede ser 10 días, 15 días, y muchas veces depende de la zona. Si estamos en una región de riego con una red específica, esa frecuencia, ese intervalo puede ser de hasta un mes o 40 días. Y por último tenemos las deficiencias, que hay varias formas de cuantificarlas y varias definiciones. La eficiencia puede estar relacionada a todo el sistema, puede estar relacionada a la parcela, y dentro de la parcela puede estar relacionada con lo que es específicamente eficiencia de aplicación, eficiencia de distribución, eficiencia de almacenaje. Vamos a ver un video donde de alguna manera explica todas estas eficiencias y ustedes lo pueden tener disponible. Aquí, bueno, aquí esto con respecto, ya hemos visto esto, yo se lo presenté en el caso de calidad de agua, es simplemente para recordar que cuando tenemos
eh, este serrucho más amplio en día, quiere decir son métodos de baja frecuencia, y cuando tenemos un serrucho de esta característica son métodos de alta frecuencia. Después tenemos, además de la eficiencia definida así, el coeficiente de uniformidad, que se utiliza mucho en riego por aspersión. El viento, por ejemplo, genera problemas específicos en el riego por aspersión, y lo vamos a ir viendo después en cada uno de los distintos métodos. Y por último tenemos lo que es efectos indeseables del riego, donde hay muchas bibliografías que refieren a esto. Por ejemplo, lo que es represamiento de los cauces, cuando se hace una represa para riego u otros fines, generalmente las represas tienen doble propósito o triple propósito. Por ejemplo, agua potable, energía y riego. Son las tres finalidades que muchas veces se la utiliza. Energía es la más económicamente viable. Represas como la de Itaipú, represas como la de Yacyretá, la de Salto Grande, tienen fundamentalmente la finalidad energética. En las regiones áridas, como hay mayor pendiente, zonas de valles, entonces se la utiliza para almacenar el agua, para riego, para las poblaciones, agua potable, y tienen también alguna finalidad energética, pero en ese caso es complementaria, ¿no? Lo primero es el agua potable, lo segundo es el riego y la energía es la tercera. Bueno, todo eso genera siempre, las últimas 3 décadas, digamos, ha generado mucha conciencia ambiental, entonces para nuevas obras se requiere todo un análisis de impacto ambiental que básicamente por allí hace que sea muy, muy estudiada la posibilidad de un nuevo embalse para riego. Todos los que están en la Argentina tienen ya casi más de 40, 50 años. Otro efecto indeseable es el riesgo de salinización y osodificación. Tiene que ver básicamente con la calidad del agua, y esto ocurre cuando no existe drenaje subterráneo en zonas de riego, en regiones áridas sobre todo. En ese caso, las regiones áridas, si no existe drenaje subterráneo, la calidad del agua puede provocar ese problema. La sodificación es más específica para el agua subterránea. Todas las aguas de la región pampeana tienen una característica de bicarbonatos con sodio, por lo tanto, en ese caso, la aplicación de este tipo de aguas genera en el horizonte superficial una acumulación progresiva de sodio. Después tenemos las lluvias que van generalmente modificando ese sodio que se ha ido incorporando, lo vuelve otra vez en solución y lo va lavando hacia las capas inferiores, y en ese caso, por ejemplo, hay estudios en Córdoba donde se llega a un cierto equilibrio entre el agua de riego aplicada y el sodio que está en los horizontes subsuperficiales. Nosotros habíamos hecho unos estudios de que ese sodio se podía acumular en el horizonte B, pero la cantidad de agua aplicada en Santa Fe, por ejemplo, es mucho menor que lo que ocurre en Córdoba. Bueno, con respecto así, para ir terminando ya este bloque, nos quedan 4 minutos. ¿Qué está pasando actualmente con el riego por superficie? Esto es una diapositiva facilitada por un colega de la Universidad de Salta, el ingeniero Paoli, donde hizo un análisis de las distintas regiones de riego de Argentina que utilizan riego por superficie, y particularmente lo dividió en Cuyo, Patagonia, NOA, NEA y región pampeana, donde la región de Cuyo, que es Mendoza, San Juan y algo de San Luis, San Juan es la provincia más problemática. De la Patagonia, que tenemos distintas provincias con distintas cuencas, ahí habla de la cuenca del río Negro y Neuquén, que son el río Limay. Tiene problemas de drenaje también, es un problema
de ascenso de los niveles freáticos, y a veces donde está faltando aquí es el riego, el drenaje subsuperficial, que ya hemos visto la semana pasada. NOA, que ocupa las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, también está incluida Santiago del Estero. También tienen problemas de salinidad, Por ejemplo, Santiago del Estero tiene, según cifras que me han dicho colegas de INTA Santiago del Estero, entre 5.000 y 10.000 hectáreas con problemas de salinidad, sobre un total de unas 30.000. NEA, que ya es una región con menos, digamos, tenemos más lluvias, o sea, por lo tanto no es tanto el problema del riego, el riego presurizado es relativamente bajo, y el arroz, donde se utiliza mucho el arroz, por lo general, al ser utilizada agua superficial y en cantidad abundante, provoca realmente esa percolación que genera el riego por arroz, hace que las sales se arrastren a profundidad. Y en caso de la región pampeana tenemos lo que decía recién, las aguas bicarbonatadas sódicas. Bueno, aquí una cuantificación de los ascensos freáticos de los problemas, ¿no? Hay que hacer una distinción, y aprovechando antes que termine esta primera parte de la clase, que los ascensos freáticos no solamente se ven en el riego, sino también en la lluvia. En la región pampeana hay muchas regiones, parte de ellas, con problemas de ascenso freático, básicamente por las lluvias. Y otros lugares que tienen problemas por el riego, ¿no? Y sobre todo el riego por gravedad, que tiene pérdidas importantes, sobre todo en los canales, que no están revestidos, y por eso se produce una gran cantidad de agua que tiene luego movimiento hacia la freática.